Hola, profe. Hola Sofía, ¿cómo estás? ¿Cómo va todo? Mm, Feliz día. Gracias, gracias mi niña. ¿Y los demás? No sé, ya les envié el link. Ah, bueno, entonces hay que esperarlos. Sí, pues ya les envié el link. Espera, cuando llegue. Ok. Hola, profe. Hola Cristina, ¿cómo estás? ¿Cómo va todo? Bien, bien, gracias. ¿Usted cómo va? Bien, muy bien, afortunadamente, todo muy bien, gracias a Dios. ¿Y ustedes cómo les ha Bueno. ido? ¿Todo bien? Bien, sí, señor. Todo bien. ¿No? Juiciosa en casa. Bueno, esperemos un par de minutos mientras llegan los demás compañeros y si no arranco con ustedes porque ¿qué más hago? Bueno, profe. Bueno, niñas, voy a ir empezando con ustedes porque pues digamos que estas dos partes de esta clase van a ser las dos últimas, porque ya la próxima semana será el examen final y ya tendré que sacar notas para entregarlas la última semana De de, mayo. de mayo, ¿vale? Porque los últimos 2 días serán ya días de habilitaciones. Muy seguramente los voy a tener a todos los 8 ahí, entonces pues seguramente también habrá clase normal ahí. Pues gracias, profe. ¿Cuánta Digo agresividad, yo, profe? en la eventualidad de que ¿Cuánta, les pueda ir mal en el examen. Digo yo que cuánta entonces tendremos una agresividad? clase adicional el 29, ¿vale? Que será Tenaz, de recuperación. Digo yo, o sea, tenaz. así como Un de una comentario suelto. vez. Sí, no, digo porque es que en algún examen que yo hice, creo que solamente fueron como 3 personas. Entonces, Profe, ¿no habíamos hablado de que esa nota no se iba a tener en cuenta? Sí, sí, va a tener en cuenta. ¿cuándo? Yo no me acuerdo. Yo, Yo no me acuerdo. Sí, profe. Ese mismo día de esa clase, que Ujú. estábamos solamente tres, le dijimos, profe, no debería tener en cuenta esa nota. Y usted dijo, pues voy a pensarlo. Sí, no. Asumí en su momento que usted había dicho entonces que sí, que esa nota no se iba a tener en No, cuenta. pero ojo, yo dije voy a pensarlo. No dije en ningún momento, no, no la voy a tener en cuenta. O No, sí, sí profe, la voy a tener en cuenta. No, voy a pensarlo. estamos muy mal con esa manera de comunicarnos entonces, porque yo Ujú. juraba No, que esa nota ya no yo existía. fui muy claro. Dije voy a pensarlo. Ya Mm, la interpretación pero ya no la lo dieron quise pensar, ustedes. dice el profe. qué triste, de verdad. Bueno, ok, bien.
Entonces, muchachos, vamos, bueno, en este caso, niñas, vamos a continuar entonces con el tema de los organismos de control. Vamos a pasar directamente a la Contraloría General de la República de Colombia, que como les explicaba la semana pasada, pues básicamente la Contraloría se encarga de la parte fiscal. Estamos hablando de dineros, ¿no? Ya aquí estamos hablando de la parte económica. La Contraloría básicamente se encarga de, como su nombre lo indica, controlar los gastos y los usos de esos gastos públicos o de esos dineros públicos, ¿vale? Recientemente se han creado muchas polémicas con la Contraloría o que tienen que ver con la Contraloría en lo que tiene que ver con las compras de los tales mercados de ayudas para supuestamente los más necesitados, ¿cierto? En donde, por ejemplo, en algunos casos, algunas contrataciones que se hicieron, habían latas de atún que costaban poco más de 20,000 pesos, ¿cierto? Que pues eso ni el atún más caro de que vendan en, no sé, en Pomona o en Carulla, en estos supermercados a donde van estos tipos muy estirados o estas personas muy estiradas, ni en esos supermercados una lata de atún vale 19,000 pesos. Y resulta que hay alcaldes de algunas poblaciones que tuvieron este tipo de sobrecostos. La Contraloría es la entidad que se encarga de revisar ese tipo de situaciones. Por supuesto, sancionar a las personas que estén incurriendo en algún tipo de, no sé, de derroche o de mal uso de los dineros públicos. ¿De acuerdo? Entonces, que quede muy claro cuál es la función principal o digamos que el objeto de la Contraloría General de la República. Vamos a hablar de que la Contraloría, como les decía ahorita, es el máximo órgano de control fiscal del Estado, ¿cierto? Básicamente, de la Fiscalía, aparte de procurar por el buen uso de los recursos y los bienes públicos, también debe contribuir a la modernización del Estado en esa materia, en la parte de recursos y bienes públicos, ¿vale? Y por supuesto también debe velar por el mejoramiento continuo en las distintas entidades públicas, ¿vale? Es decir, que todo lo que tenga que ver con el control fiscal, con toda la parte de asignación de recursos, con todo lo que tenga que ver con la parte económica, se haga de la manera más efectiva y que le llegue a las personas a las que realmente les debe llegar y que se utilice ese dinero en lo que realmente se debe usar. ¿De acuerdo? ¿Está claro hasta ahí? ¿Cuál es la misión principal de la Contraloría? Sí, profe, Sí, pero profe. hola, Sí, profe. Buenas noches. Hola, Caterín, ¿cómo estás? Bien, profe. O sea, profe, que uno en sí le puede echar la culpa a la Contraloría de todo el dinero robado, porque pues a la larga ellos son los que lo vigilan y pues si no hacen nada, entonces, ¿sí? Pues no tanto a la Contraloría. Uno a la Contraloría le puede echar la culpa de precisamente eso, de que no haya sanciones efectivas, de que las personas que se roban la plata no la devuelvan, de no hacer que haya unas condenas o que haya una derivación penal de ese tipo de conductas por parte de las personas que tienen a su cargo recursos públicos, ¿cierto? Uno le podría echar la culpa a la Contraloría de eso, de no hacer su trabajo, pero realmente pues la filosofía debería ser no robar, ¿sí? Es decir, aquí tenemos, lamentablemente en nuestro país, tenemos la mala concepción de decir, ay, pues que roben, pero que roben poquito. No, es no robar, no roben, ¿sí? O sea, no hagan sobrecostos. No, no que es que este computador vale 2 millones, entonces pongámoslo aquí en la factura que costó 6 millones. No, no hacer eso. Esa debería ser la filosofía. Obviamente al corrupto eso le importa 3 tiras. Uy, estamos grabando. Le importa un bledo, ¿cierto? Entonces, en ese orden de ideas, pues
a lo único que le tenemos que echar la culpa a la Contraloría es de no hacer su trabajo, ¿sí? Pero básicamente los principales culpables son los que hacen sobrecostos, los que a los que se les debe comprobar si incurren en corrupción en materia fiscal, ¿cierto? A esas personas es a las que habría que caerle directamente. Pero lamentablemente, como en este país, todo por esa cultura traqueta, ¿cierto? Y esto haciendo una crítica ya un poco personal también, esa cultura traqueta que ha venido haciendo carrera en nuestro país, pues lamentablemente todo se compra con dinero. Entonces también hay funcionarios de las entidades de control, no solamente de la Contraloría, que, pues como tiene que ver con el tema de plata, pues se dejan comprar. Entonces también puede haber o se incurre en corrupción de ambos lados. Entonces, digamos que ahí nosotros tenemos que hacer un análisis muy de todo, ¿cierto? Muy concienzudo, muy neutral de las cosas que están pasando en la sociedad de nuestro país y darnos cuenta que pues este país pues puede que no sea inviable, pero sí es un país que lamentablemente está minado por la corrupción y que si no fuera por eso, tal vez de pronto tendría más recursos para cubrir otras cosas. Les decía yo en algunas clases anteriores que esta pandemia, que esta situación que estamos viviendo ha desnudado muchas fragilidades de nuestra sociedad y de nuestro sistema, ¿vale? No solamente de nuestro sistema de salud, sino de nuestro sistema social, de la educación que estamos brindando, de nuestros sistemas no sé, de nuestros sistemas políticos, por ejemplo, de nuestros sistemas económicos. Aquí en Colombia nos jactamos de que somos potencia, que somos los segundos en la biodiversidad y que tenemos montañas y que estamos bañados por 2 mares y que tenemos oro y tenemos sangre de nuestros próceres y hay aguas y que tenemos la mejor hidrografía y tenemos montañas y valles y sabanas y llanuras ¿y qué? ¿Y eso de qué sirve si tenemos una serie de señores, pues para no utilizar una palabra más terrible, una serie de señores que lamentablemente se apropian de esos Dígalo, recursos? profe, con confianza. No, porque es que estamos grabando y tampoco. Me da vaina. ¿Estuviéramos en el salón? Ah, bueno, ahí sí, pero no, aquí no. Aquí De sí, pronto aparece en tratemos una de guardar un poco de compostura. Dejas de grabar. perfilado. No, porque esto sí me toca presentarlo y me da pena con el doctor. Bueno, entonces en ese orden de ideas, básicamente digamos que la concepción en el que tú me comentas, Catherine, pues no le echemos del todo la culpa a la Contraloría porque al final de cuentas, pues es un organismo de control y tiene que cumplir con su trabajo o tratar de hacer su trabajo. Hace poquito, si ustedes se dieron cuenta o si ustedes vieron la noticia, que creo que como ustedes ya están perfilados para ser periodistas y comunicadores sociales y están muy enterados de lo que está ocurriendo, se dieron cuenta que un funcionario que depende de la Contraloría, que es el superintendente de salud, ¿cierto? Fue a un hospital, creo que fue en Santa Marta, sí, en Santa Marta, y el gobernador del Magdalena lo estaba esperando allá con 3 piedras en la mano para decirle, usted aquí no me va a venir a revisar nada, que usted me debió haber avisado. Personalmente yo debo decir que pues obra mal el gobernador porque es que la superintendencia como un organismo de control, ¿cierto? Dependiente de la Contraloría General de la República, tiene todo el derecho de ir a revisar lo que ellos quieran a la hora que ellos quieran y no tienen necesidad de avisarle a nadie, porque si se ponen a avisar en un país como Colombia, si se ponen a avisar, pues o se pierden documentos, o se pierden recibos, o se pierden libros contables. Entonces, muy desagradable ver una imagen de esas, de un gobernador, de un político, negándole la entrada a un funcionario de un organismo de control. Entonces, ¿ahí a quién le echamos la culpa, Catherine? Pues ahí sí ya es más, es que sí,
Entonces, a eso me Este- refiero. Porque, por ejemplo, la superintendencia, y repito, que es un Profe, pero organismo que eso lo puede hacer él. O sea, ¿él puede evitar que entren a revisarle? No, no no pueden, puede, no, ¿no? por supuesto que no, porque es que lo que te digo, al ser un organismo de control, pues tiene la facultad, lo vimos con la fiscalía, tiene la facultad de revisar lo que quieran en el momento que quieran, ¿vale? O sea, no porque, es que como ustedes son el hospital, la empresa social del Estado San Juan de Dios, por ejemplo, entonces llamarlos, señores, San Juan de Dios, vamos a ir a hacer una revisión fiscal mañana a las 2 de la tarde. Pues obviamente, si el organismo de control hace eso, en el Hospital San Juan de Dios empiezan a esconder todo lo que no les convenga, ¿cierto? Entonces, precisamente por esas razones es que el gobernador no se puede parar en la puerta del hospital a decirle al superintendente, no, usted no puede venir aquí porque es que no, usted me tiene que avisar. No, perdóneme, yo soy un organismo de control y yo puedo venir aquí a la hora que yo quiera, ¿vale? Y ahí, por eso pregunto, ¿a quién le echamos la culpa? Si los señores superintendentes quieren hacer su trabajo y el político no los deja. ¿Qué está tratando de esconder el político para evitar la entrada del organismo de control? ¿Ves? Entonces, listo. Echémosle la culpa a la Contraloría cuando de verdad, por X o Y motivo, no hagan su trabajo. Que es lo que tú estás diciendo, ¿cierto? Pero también echémosle la culpa al que tiene los sobrecostos, al que ordenador del gasto que se gasta más de lo que, como pasó con la señora embajadora, ¿cierto? No sé si ustedes vieron el caso de la embajadora, es que no recuerdo en qué país, No, que, profe. que gastaba almuerzos, ¿cierto? Con la plata de la embajada, que es plata pública, ¿sí? Entonces, es que no recuerdo el país. Bueno, ya me voy a acordar y les cuento la historia. Pero era una señora que ahorita la van a investigar, la Contraloría la va a investigar porque la señora estaba utilizando plata de la embajada para, pues, gastar almuerzo, para ir a hacer compras, en fin, ¿vale? Entonces, ¿ahí qué? ¿A quién le echamos la culpa? A la señora. Entonces, ahí está la disyuntiva, digámoslo así, las dos formas de ver las cosas que nos toca a nosotros como futuros periodistas, como futuros comunicadores, pararnos en el centro y mirar las dos caras de la moneda. ¿De acuerdo? Bien. Sí, profe. Bueno, digamos que la Contraloría General de la República, para hacer un poquito de historia, muchachos, se creó el 19 de julio de 1923. 19 de julio de 1923. En esa época, el presidente de la República era el señor Pedronel Ospina, como ustedes ya lo deben saber por sus clases de historia desde el colegio, ¿no? Dice 19 de junio. Julio de 1923, ¿vale? Listo, Pues profe. como es bien sabido por ustedes, sobre todo ustedes que acabaron de salir del colegio, el gobierno de esa época era el del señor presidente Pedronel Ospina, gobierno conservador, todavía no estaba instaurado el Frente Nacional, ¿vale? En esa época existió una comisión de expertos que realizó las recomendaciones para organizar las finanzas públicas del Estado. Esa comisión de expertos estaba liderada por un señor Edwin Walter Kemmerer, con doble M. Esto es una cosa netamente anecdótico. Tranquilos y tranquilas que no les va a aparecer en el examen. Perdón por el lenguaje incluyente. Y de esas recomendaciones que da el señor Edwin Walter Kemmerer, junto con su comisión de expertos de economía, sale
la creación del Banco de la República. ¿De acuerdo? Por eso les digo, es una cosa netamente anecdótica, pero es algo que debemos saber porque pues vamos a ser comunicadores sociales y la idea es que sepamos por lo menos de dónde se sentaron las bases para la creación de los organismos de control. ¿De acuerdo? Habíamos hablado que la Fiscalía se había creado del antiguo Ministerio de Justicia, ¿vale? Que existía antes de la Constitución y después de la Constitución se separó y terminó siendo la Fiscalía General. En esta ocasión estamos hablando de que en el año 1900, ¿qué año? 23. 23. 1923, correcto, si tomaron apuntes. En el año de 1923, una comisión de expertos liderada por un señor, ¿cómo? Pedro Nel Ospina. Ospina. No, Pedro Nel. no, el gringo. Edwin algo. Edwin. Uy, no, eso no. Ok. Edwin algo. Edwin Walter Kemmerer. Quéreme. Kemmerer. Kemmerer. No, créeme es otra cosa. Kemmerer. Kemmerer. Y que aparte de... ¿Qué hizo esta comisión? Sencillo, la comisión lo que hizo dar unas recomendaciones para organizar las finanzas del Estado, ¿vale? Y aparte de la creación de la Contraloría General, que se creaba para su fin actual, que era controlar las finanzas del Estado, también se creó el Banco de la República, o se sentaron las bases para crear el Banco de la República a partir de esas recomendaciones, ¿vale? Repito, esto no es una cosa que vaya a salir en el examen final de la próxima semana, perdón, pero sí es algo que ustedes deben saber como periodistas para saber de dónde salió la bendita Contraloría, ¿de acuerdo? Bien, la Contraloría General de la Nación tiene 3 principios fundamentales, ¿vale? Yo ya se los había explicado así muy someramente, pero aquí los vamos a ver más en detalle. Primero, debe velar por el buen manejo del patrimonio y las finanzas públicas. Debe velar por el buen manejo del patrimonio y las finanzas públicas. ¿De acuerdo? Por supuesto, y como les decía anteriormente, dentro de ese mismo aspecto fundamental o desde esa misma filosofía, debe advertir los riesgos que se puedan presentar en el manejo de ese patrimonio o de esas finanzas públicas. Debe advertir los riesgos que se puedan presentar y llegar, si es necesario, a sanciones fiscales con el fin de recuperar esos recursos. ¿Vale? ¿Dónde van? Ahí, profe, en eso. El fin de los recursos. Sancionar. El fin de los Sancionar recursos. lo que es- Y llegar a sanciones con el fin de recuperar esos recursos. Listo. Ujú. ¿Vale? Bien. El artículo 119 de la Constitución Nacional de Colombia define ¿El artículo cuál, profe? 119 de la Constitución Nacional. Define que la Contraloría tiene a su cargo la vigilancia de la gestión y el control fiscal aparte de todo, cumplir con los procedimientos, sistemas y principios establecidos por la ley, Profe, ¿cumplir con qué, perdón? con los procedimientos, sistemas
y principios establecidos por la ley, llegando incluso a la propiedad privada o a las empresas privadas, perdón. Y ustedes Profe, no preguntarán, entendí. ¿cómo? No entendí eso último. Espera, mira que ya voy para allá. Y ustedes preguntarán, ¿pero cuáles empresas privadas? Si la Contraloría se encarga de los dineros públicos o de los recursos públicos o de los bienes públicos, ¿por qué usted, profesor, me viene aquí a hablar de empresas privadas? Ah, no, pues precisamente porque hay empresas privadas que contratan con el Estado. ¿Como Transmilenio? Las ¿Se empresas podría que hacen decir? parte de Transmilenio, Ah, ok. ¿vale? Como los que contratan los conductores, esas Exactamente. empresas. Entonces, acuérdense que, por ejemplo, Transmilenio tiene una cosa que se llama MetroPlus, C99. Hay otra que se llama, ¿cómo es que se llama? Metrobús o Express, algo Express, Transexpress, no sé qué vaina. Entonces, esas empresas son privadas, pero contratan, bueno, en este caso, con una entidad pública que es la Alcaldía Mayor de Bogotá, ¿cierto? Y formaron una alianza público-privada que se llama Transmilenio, ¿cierto? Acuérdense, por ejemplo, el caso, a ver, uno así bien sonado, los Nule, ¿cierto? Que vinieron, hicieron un poco de puentes, hicieron unas carreteras, contrataron para hacer edificios y obras de infraestructura y terminaron robándose la plata y esa plata la lavaron comprando apartamentos en Dubái, propiedades en Nueva York, ahí al lado de la Torre Trump, ¿cierto? Y por eso esos señores están pagando cárcel y supuestamente están devolviendo esos dineros. Yo la verdad lo dudo, pero pues ya hubo condenas, ¿vale? Entonces, repito ese concepto, muchachos. La Contraloría, en el artículo 119, define que tiene a cargo la vigilancia y el control fiscal de los recursos públicos y debe cumplir con las funciones establecidas por la ley, ¿vale? También debe cumplir con procedimientos, sistemas y principios establecidos por la ley y esta vigilancia podrá hacerse inclusive sobre empresas privadas que contraten con el Estado. ¿Listo, Cristina? ¿Quedó más claro? Sí, profe, ya entendí. Perfecto. ¿Los demás la tienen clara o alguna duda, pregunta, inquietud? En este caso, un ejemplo, el ejemplo de Transmilenio, alguna de las empresas que con las que trabaja Transmilenio, está haciendo un mal procedimiento con sus empleados, es decir, no les está pagando según el contrato. En ese caso, ahí entra este artículo y se puede entrar hasta mirar al medio del perro. Por supuesto que sí. Obviamente hay que hacer la investigación. En este caso, a ver, digamos que tú lo estás trayendo al nivel local, aquí a la alcaldía de Bogotá, ¿vale? Recuerden, muchachos, que la Contraloría también tiene unas dependencias y aquí en Bogotá tiene una que se llama la Contraloría Distrital, ¿cierto? Entonces, esa Contraloría Distrital, por las mismas funciones que tiene la Contraloría General, revisa alguna denuncia que se haga, digo, de tipo fiscal, es decir, que tenga que ver con dineros públicos, por ejemplo, un contrato, ¿cierto? Que se firmó, que no lo están cumpliendo o que hubo sobrecostos, ¿vale? Entonces, por ejemplo, que ponen una facturación y entonces en la facturación aparece un bulto de cemento bueno, no sé cuánto vale un bulto de cemento, pero digamos una cifra, 100.000 a 100.000 pesos. pesos. No sé cuánto vale un bulto de cemento, pero que digamos ahí en la facturación aparece bulto de cemento, 100.000 pesos unidad. Entonces, por supuesto, eso es un sobrecosto. La Contraloría Distrital va a esa empresa, ¿cierto? Y revisa qué es lo que está pasando, cómo estuvo la contratación, quiénes hicieron la contratación, por cuánto, cómo están los valores,
luego van y revisan dónde hicieron las cotizaciones, todas esas vainas las tienen que revisar perfectamente y revisar si hay o no pie para poder hacer una condena o para realizar una sanción de tipo fiscal. Si hay una sanción de tipo fiscal, ¿vale? Estamos hablando de dinero, entonces, pues básicamente esas sanciones están también en dinero, ¿cierto? Entonces tienen que devolver la plata y aparte de todo pagar una multa, ¿sí? ¿Me ibas a decir algo, Jennifer? No. Ah, ok, vale. ¿Quedó claro? Sí, profe. Sí, señor. profe. Bien, perfecto. Continúo. El tercer principio fundamental es que la Constitución también le da facultades a los organismos de control fiscal, en este caso la Contraloría General de la Nación y sus dependencias, para hacer un control ciudadano a lo público. Es decir, que se pueden crear comisiones de ciudadanos como actores y partícipes directos de la vigilancia de los recursos públicos. Es decir, que tanto Arturo Vargas Mendoza, como Alejandra Novoa, como Andrés Palacios, como Cristina Rojas, como Sofía Ortiz, como cualquiera de nosotros puede también hacer parte de una comisión de vigilancia. Por eso es que, por ejemplo, digámoslo, para poner un ejemplo, por ejemplo, no sé si ustedes han ido a las asambleas de sus edificios o de sus conjuntos. Sí, profe. No, no tengo de eso, pero supongo que será lo mismo que la Junta de Acción Comunal. Por ejemplo, las juntas de acciones comunales. Entonces, en las juntas de acciones comunales siempre tienen que elegir a una persona que se encargue de los recursos y a un revisor fiscal que sale de ahí mismo de la junta, ¿cierto? Profe, pero en ese caso por una parte del ciudadano, o sea, me refiero parte cercana de donde vive o de todos los Sí. Por ejemplo, usos Sofía, de la ciudad. Sofía, ¿tú dónde vives? ¿En qué barrio? ¿O en qué En el localidad? 20 de julio, San 20 de julio. Cristóbal. Listo. Entonces, supongamos que allá en el 20 de julio van a hacer una mega obra de un colegio nuevo, ¿cierto? Y Que en el San Cristóbal lo contrato, están construyendo ahorita. por ejemplo, entonces van a hacer una super mega obra, ¿cierto? Sí. Y entonces, obviamente, para hacer esa super mega obra, también tienen que contar con una revisoría fiscal, es decir, con una persona que se encargue de que el contrato esté bien hecho, de que los valores que están ahí en el contrato se cumplan, ¿cierto? Estamos hablando de plata, solamente plata, Sí. lo económico, ¿vale? Entonces, que el cemento sea de calidad, que el cemento donde lo cotizaron, que hagan las cotizaciones como debe ser, que donde lo cotizaron sean los valores exactos, que no vayan a haber sobrecostos, bueno, todas estas cuestiones que se pueden presentar. Y entonces, ¿qué En pasa? este caso, si digamos yo soy la arquitecta y pedí 15 bultos de cemento y a la hora de pasar la factura está por 20, ahí podría yo entrar como ciudadana y decir, bueno, venga, ¿qué está pasando? Eso es el ejemplo que quería poner. Entonces, la Junta de Acción Local, ¿cierto? O la Junta de Acción Comunal, ¿sí? Como se llamaban antes. Entonces, lo que hace es definir una comisión de ciudadanos normales, comunes y corrientes, pues obviamente tienen que saber algo de economía, tienen que saber algo de contabilidad, Sí, qué sé yo, obvio. ¿cierto? Sí. Nombra una junta de ciudadanos para que hagan de contralores o que hagan de revisores fiscales y que estén pendientes de cómo se manejan los recursos de esa obra que afecta al barrio o afecta a la localidad, ¿vale? Entonces, ese principio fundamental que les explico, ese tercero, quiere decir sobre eso, que la Contraloría puede facultar a un grupo de ciudadanos o a un ciudadano para que actúe como revisor fiscal o como contralor de alguna obra o de alguna entidad
que utilice recursos públicos que afecten a su comunidad o a su edificio o a su, qué sé yo, a su entorno, digámoslo pues de esa manera. ¿Vale? Entonces, eso es lo que se llama Listo, profe. lo que se llama un control ciudadano por parte de la Contraloría o por parte de los organismos de control, ¿vale? Y eso está también facultado por la Constitución, o respaldado, mejor dicho, por la Constitución. Todo eso aparece ahí en el artículo 119, ¿vale? Entes auditados por la Contraloría, ¿vale? Entonces, esto es rapidito. Entes auditados son todas las entidades de las 3 ramas del poder público, ¿vale? ¿Cuáles son las 3 ramas del poder público? Judicial. Sí, Legislativo. sí, Y Ejecutivo. ejecutiva. correcto. Entonces, todas las entidades que hagan parte de estas 3 ramas del poder público son susceptibles de ser auditadas por la Contraloría. También son auditados los órganos autónomos e independientes. Ejemplo, universidades públicas y organismos electorales. Es decir, ahí digamos, está. por ejemplo, ese escándalo de la distrital del dinero que hubo con el rector y todo eso, lo controla, pues, o bueno, lo estudiará la Contraloría. ¿Sí? Correcto. Exactamente. Así es. Así es. Eso creo que está todavía en investigación, si mal no estoy. Y es de las cosas que no se pueden dejar olvidar, ¿no? Y Bien. más que es con recursos del estudio. Claro, por supuesto que sí. Es que, entre otras cosas, la Universidad Distrital Francisco José de Caldas es pública. Es una universidad que depende de la Alcaldía Mayor de Bogotá. ¿Vale? Entonces, en ese orden de ideas, es una entidad susceptible, aparte de todo, que es ordenadora del gasto, o sea, tiene recursos propios. ¿Sí? Entonces, con más veras tiene que ser auditada. ¿Vale? Otras entidades que tienen o que son objeto de control, sociedades de economía mixta, ¿vale? Sociedades de economía mixta, es decir, esas empresas, les pongo un ejemplo, no sé si ustedes recuerdan, sí, claro, la aerolínea Satena. Satena es parte privada, parte Sí, yo sí. del Estado, ¿cierto? Entonces, esta también, esas empresas de ese tipo de economía mixta, son entidades susceptibles de ser auditadas por la Contraloría. También son objeto de investigación o de auditoría las empresas industriales y comerciales del Estado, ¿vale? Todo lo que tenga que ver con exportaciones, todo lo que tiene que ver con la parte de, por ejemplo, de minería, Ecopetrol, todas estas entidades, ahí están metidas en este cuento. Las acereras, por ejemplo, que en alguna época fueron tan famosas. Particulares que manejen fondos o bienes del Estado, por ejemplo, los notarios, ¿cierto? Y el Banco de la República. También es una entidad que tiene o que es objeto de control por parte de la Contraloría General. ¿Listo? Actual Contralor General, Carlos Felipe Córdoba. Para que no se les olvide. ¿Listo, muchachos? Sí, señor. Profe, ya se va a acabar el tiempo. Y ¿Es el ya se nuevo terminó, sí, y ya con eso terminamos entonces el tema de la Contraloría General de la República. En la segunda parte veremos la Procuraduría General y aspiro y espero, con eso terminaremos la parte de organismos de control para ya con eso prepararnos para lo que va a ser el examen final de la próxima semana. ¿Vale?
Entonces, muchachos, Listo, profe. descansamos un momentico. Cualquier duda, pregunta o inquietud en la próxima sesión, en la próxima reunión, que va a ser dentro de 10 minutos, me la comentan y yo con mucho gusto se las resuelvo. ¿Listo, muchachos? Ya nos Listo, vemos. profe. Bueno.